Bueno, buenas noches a todos. Sí. Hay muchos saludos. Les vuelvo a pedir, hoy especialmente tenemos que mantener el mayor ancho de la banda posible. Como digo nuevamente, en los días de lluvia mucho más utilizamos las redes de Internet. Entonces yo tengo el enorme placer hoy de presentar a la doctora Patricia Roxana Conti, más conocida como Pato por todos nosotros. Patricia nos va a presentar una extensísima revisión de un tema que es matricial, que atraviesa a muchas especialidades. Y Patricia es una médica especialista en geriatría y hace muchos años que ejerce en el Hospital Italiano, específicamente en la sección de hipertensión arterial del Hospital Italiano, que depende de Clínica Médica. Así que yo te voy a ir haciendo de técnico, hay mucha gente que sigue ingresando. Patricia, esto ya se está grabando, así que te agradezco muchísimo y un tema tremendo, enorme el que vas a presentar. Así que te escuchamos, Pato, adelante. Gracias. ¿Comenzamos? Adelante, adelante, por favor. Bueno, buenas noches a todos. El tema que vamos a abordar hoy es una revisión que hicimos sobre el rol de la actividad física en la prevención del deterioro cognitivo y de la demencia. En verdad, es una exposición que es muy compleja, hay mucho material. Así que yo voy a puntualizar en cada diapositiva lo importante y voy a continuar con otra porque son varias. Un poco para plasmar los puntos más importantes de toda esta revisión. Después, si uno quiere, podemos volver con el trabajo que ustedes me pidan, no hay ningún problema. ¿Se escucha bien, Fernando? Perfecto. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no puedo todavía saber quién es, pero bueno. Adelante, Patricia. Bueno, un segundo, La inactividad, física aumenta en muchos países y esto influye considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles y la salud general de la población mundial. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, de la depresión, del deterioro cognitivo, la OMS hizo unas recomendaciones en el 2013, con otras que se han agregado en el 2019, con respecto a la actividad física que recomienda en los adultos mayores de 65 años. Y como ustedes ven, es para que dediquen 150 minutos semanales en actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún otro tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos. Esto lo detallo porque igual después lo vamos a ver en todos los trabajos. Perdón. Cuando hablamos de actividad física y ejercicio, a menudo son dos términos que parecen sinónimos, pero no lo son. La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por contractamos. Es una actividad física que ocurre continuamente en la vida diaria por diferentes propósitos y se desarrolla en diferentes entornos. En cambio, el ejercicio perdón, es un tipo de actividad física que consiste en un movimiento corporal planificado, estructurado y repetitivo, que se realiza con un propósito, con el objetivo de mejorar o mantener uno o más componentes del estado físico. Ahí cuando hablemos de actividad física vamos a hablar de dosis, duración y demás. Bueno, dos palabras sobre la variedad de actividades físicas y cómo pueden combinarse. Vamos a hablar mucho sobre todas ellas. La actividad aeróbica, que es la que más vamos a ver que es la que se ha estudiado mucho
y que incluye todas aquellas formas de actividad física lo suficientemente intensas y duración suficiente para mantener o mejorar el estado cardiorrespiratorio del individuo. Las actividades aeróbicas son actividades que requieren el uso de grandes grupos musculares, como por ejemplo caminar a paso rápido, nadar, correr, andar en bicicleta, bailar. Entre los beneficios para la salud derivados de la actividad física aeróbica se encuentra la reducción de los factores de riesgo cardiovascular, como son hipertensión, reducción de la glucemia en sangre, del colesterol, sobrepeso y demás. Además, se le atribuyen beneficios en otros ámbitos, como son mejoras en el estado anímico y la depresión, bueno, y otras patologías más. De todas formas, decirles que el ejercicio aeróbico es el más reportado en la literatura de actividad física para la mejora o el mantenimiento de las funciones cognitivas. Es la que más se ha reportado, pero luego vamos a ver cuál es la mejor o cómo debe combinarse. La actividad anaeróbica, como saben, es una actividad de alta intensidad y corta duración. Después podemos hablar algo más de eso. El entrenamiento de la fuerza, con levantamiento de pesas o carreras rápidas. Después tenemos el entrenamiento del equilibrio, que hace referencia a todos aquellos ejercicios estáticos y dinámicos que están diseñados para mejorar la capacidad de las personas para resistir, por ejemplo, fuerzas intrínsecas o ambientales que causan las caídas. Por ejemplo, ejemplos de actividad, por ejemplo, sería caminar hacia atrás, realizar apoyo monopodal, ejercicios sobre superficies inestables y demás. Con respecto a la flexibilidad o estiramiento, tiene por objetivo facilitar y mejorar el rango de movimiento de las articulaciones, tanto de forma estática como de forma dinámica. Luego ahí pusimos el fortalecimiento muscular, que hace referencia a la actividad física y ejercicios que incrementan la fuerza de músculos esqueléticos. Acá hablamos de resistencia, potencia y masa muscular. Las actividades de este tipo de actividades incluyen comportamientos como llevar una carga de una compra, levantar niños, subir escaleras, y en el gimnasio, bueno, el uso de máquinas, de algunas mancuernas o pesas, de bandas elásticas, son ejemplos de este tipo de ejercicio. Y luego está el ejercicio multicomponente, que es aquella intervención que incluye y combina más de un tipo de actividad física. Los programas multicomponentes, como después vamos a hablar, que se usan en el estudio Finger, comúnmente combinan la actividad aeróbica más algún tipo de fortalecimiento muscular, equilibrio, coordinación y marcha. Por último, pusimos las actividades cuerpo-mente, que son algunas formas de yoga o tai chi, que son consideradas actividades de fortalecimiento muscular y flexibilidad. Aunque también pueden ser consideradas como multicomponentes porque combinan esfuerzo muscular, flexibilidad, equilibrio y actividad aeróbica de baja intensidad. Y bueno, y por último la fisioterapia, que es lo que manejan los profesionales de la salud, también se puede considerar un ejercicio multicomponente, sería para desarrollar, mantener, restaurar al máximo el movimiento y la capacidad funcional a lo largo de la vida. Bueno, no los voy a aburrir más con esto, un poco porque después vamos a hablar, los trabajos van a decir, algunos están hechos con actividad aeróbica, anaeróbica o equilibrio, y hay algunas diferencias. Bueno, esto es un poco lo que decíamos recién, que tiene beneficios conocidos para numerosas enfermedades crónicas, incluyendo las demencias y las enfermedades relacionadas. Vamos a ver hoy algunas revisiones sobre el papel de actividad física en la prevención del deterioro cognitivo y la demencia. Y también algunos trabajos que traje, que les voy a mostrar, que es para los pacientes que no tienen deterioro cognitivo. O sea que no tenemos excusa. Lo de la OMS, después se los digo en otra oportunidad. Les traje esta revisión, que está hecha, es reciente, en un grupo de nuestro país. Es una revisión, una búsqueda de... vamos a pasar ahí. Se realizó una búsqueda entre el año 2000, yo me confundí, puse 2010 y 2020, es 2000 y 2020, perdonen. La búsqueda se focalizó en estudios que incluyeran datos
en adultos mayores de 50 años, o más, cognitivamente normales, con deterioro cognitivo leve o con demencia, ¿sí? Se hizo una búsqueda de artículos que tuvieran estos criterios de inclusión, y finalmente, en esta revisión, han quedado 40 estudios, de los cuales hay algunos que son de corte transversal, otros longitudinales, y otros, los más frecuentes, los aleatorizados. Ahí les muestro los criterios de inclusión que se encuentran en esta tabla, en esta revisión, como les dije. La intervención era ejercicio físico o ejercicio físico más rehabilitación cognitiva. Y los resultados era evaluar cuál es la actividad, cómo es el efecto de la actividad física en la función cognitiva normal. Pasamos acá. Bueno, esto no es para que lo sepan, se los quería mostrar. En esta serie hay un total de 26 estudios de este tipo aleatorizados, que incluyeron algo más de 60.000 voluntarios sanos, 2.600 pacientes con diagnóstico de deterioro cognitivo, y 1.030 pacientes más con demencia en total. Esto son uno de los estudios, ahí yo se los mandé, más que nada lo quise exponer para que ustedes vean qué tipo de ejercicios, con qué frecuencia y demás. Igual después voy a hacer un resumen al respecto. Resto de los estudios de tipo aleatorizados, y ahí terminamos con esta parte de la revisión. Hola, hola. Sí, estamos ahí. Fernando. ¿Sí? Ahí estoy, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, perfecto. No puedo pasar, no me pasan las diapositivas. ¿Se escucha bien o más o menos? No sé si hay alguna radio cerca tuyo o algún aparato electrónico abierto. Ahí está. Estoy cerca del balcón, perdón. Ah, perfecto, perfecto. Perdón. Bueno, las diapositivas que les pasé recién eran los estudios que se realizaron en esta revisión. En verdad, los que fueron, sí, los longitudinales, transversales y los aleatorizados. Decirles que la duración promedio de la intervención fue de alrededor de 50 minutos. Algunos tienen muy poca intervención de la actividad física, otros tienen más. La frecuencia promedio fue de alrededor de 3 veces por semana, la frecuencia promedio de actividad física que se les brindó. Y con respecto al grupo control, 16 de estos 26 estudios vistos en esta revisión incluyeron un grupo control sin intervención. El resto de los estudios consideraron como grupo control ejercicios de estiramiento, tonificación y alguna estimulación cognitiva. Con respecto a la intervención física, la mayoría de estos estudios que estoy mostrando incluyeron un programa de actividad física aeróbica. Hay 2 estudios que incluyeron un programa de Tai Chi, hay otros con programa de bicicletas, y 4 estudios con un programa solamente de caminatas. La medida de pesquisa de deterioro cognitivo más utilizada para esta revisión, para estos estudios, fue el Mini-Mental State, el MoCA y el ADAS-Cog. No todos en todo, algunos han usado uno u otra forma, algunos han usado 2, pero en general es uno u otro estudio. Son todas las pruebas que midieron de forma específica la atención, funciones ejecutivas, memoria de trabajo y demás. De estos estudios también decirles que solo 4 de los 26 habían medido las medidas funcionales, las actividades de la vida diaria de los pacientes para ver su independencia y demás. Y unos pocos, 8 de 26, agregaron resultados físicos con respecto a dosajes de colesterol, glucemia, hipertensión, tabaco y demás. Bueno, yo ya esto lo pasé.
Con respecto a los estudios, bueno, eso ya después lo hablamos en todo caso porque se hace muy largo. Los resultados principales del efecto de la actividad física sobre el rendimiento cognitivo o sobre la tasa de conversión, declinación cognitiva, se clasificaron como positivos o negativos. Los resultados positivos se referían a estudios en los que las medidas de resultados mejoraron en su rendimiento cognitivo o mostraron una menor tasa de conversión y o declinación cognitiva para todos los participantes, ¿sí? Y los resultados negativos se refieren a estudios en los que no se observó ningún efecto de la intervención física. Van a ver que van a estar referidos como resultados mixtos, y se referían a estudios en los que algunos participantes evidenciaron mejoras y otros no. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, y esto es lo más importante, que es la primera conclusión. Si bien se observó una gran heterogeneidad en el diseño de los estudios, como les dije recién, el 65% de ellos, o sea, 26 de los 40 estudios que se usaron para esta revisión, tuvieron resultados positivos de la actividad física con respecto al deterioro cognitivo y la demencia. O sea, el 65%. Y un 12,5%, o sea, 3 de los 40 estudios tuvieron un resultado negativo. Y ahí les puse nuevamente el concepto de que el 27% tuvieron resultados mixtos, o sea que ni una cosa ni otra. Hubo la población que estuvo bien y la otra que no tuvo ningún cambio. Por lo tanto, entonces, la mayoría de los estudios que usaron en esta revisión mostraron que la actividad física favorece un mejor rendimiento cognitivo o disminuye la tasa de conversión, declinación cognitiva, en el tiempo en que todos los participantes fueron evaluados. Bueno, acá es simplemente el gráfico de torta para mostrarles, para graficar la cantidad de estudios positivos, un 65%, un 11%, creo que era, tenían 12,5%, perdón, tuvieron resultados negativos, y un 27% con resultados mixtos. Y en este gráfico a la derecha están los resultados positivo o negativo según el tipo de estudio, sea transversal, longitudinal o aleatorizado. Aquí en este gráfico, también lo que habíamos hablado es los resultados de los estudios según el dominio cognitivo. Bueno, esta no es una diapo muy feliz, pero en la primera barra más oscura son los que tuvieron resultados positivos, y en gris los que tuvieron resultados negativos. Con respecto, como ustedes verán, en esta revisión, las funciones ejecutivas son las que han mejorado en todos los estudios. También lo que es la cognición global, pero a expensas de la función ejecutiva, la que más desarrollo tuvo. Luego le siguen la memoria y la atención, ¿sí? Bueno, ahí tengo el detalle de todos los estudios, pero me parece que escapa a esta primera charla. Bueno, en general, los hallazgos de esta revisión sugieren que el ejercicio físico puede proporcionar una estrategia ampliamente disponible para mejorar el funcionamiento cognitivo, especialmente funciones ejecutivas, como les mostré recién, y memoria, y retrasar la aparición de demencias. Existe evidencia científica de resultados positivos de la relación entre el grado de actividad física y el funcionamiento cognitivo, especialmente, como les nombramos, en las funciones cognitivas, con mejorías muy significativas en la mayor parte de los estudios. Bueno, con esto no hay, según esta revisión, no hay un consenso definido a la hora de determinar qué tipo de actividad física es la mejor, ni la duración y demás, pero bueno, ya sabemos que con este estudio, lo que fue la actividad física aeróbica, y la aeróbica combinada con otras, por ejemplo con baile, o con tai chi, o con yoga, fueron las que tuvieron más resultados positivos con respecto
bueno, sí, al deterioro cognitivo y a la demencia. Bueno, entonces vamos a ver un poquito este artículo que es muy lindo, es pequeño, es Prevención de la demencia en un mundo que envejece. Vamos a ver algún grado de evidencia de algunos trabajos y la justificación biológica de lo que conocemos. Bueno, un poco en esta descripción, estos tipos de trabajos apuntan al cuerpo para proteger el cerebro, habla de intervenciones para contrarrestar el envejecimiento cerebral, incluida la educación y la participación en actividades cognitivas y socialmente estimulantes, y bueno, y la promoción de la salud, como hablábamos Fernando hoy, en la esperanza de vida como un estilo de vida físicamente activo, situación tabáquica, dieta sana y demás. Se consideran los mecanismos biológicos por los cuales estas estrategias pueden actuar teniendo en cuenta las principales vías implicadas en el desarrollo y progresión de la demencia. Hablamos de la neurodegeneración, el daño vascular, la neuroinflamación y el estrés oxidativo. Bueno, un poco las enfermedades cardiovasculares y la demencia son altamente prevalentes en adultos mayores, y bueno, y hay factores de riesgo que los tienen en común, como son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo y la dislipemia. Y esto sí importante hablar y recalcar que la hipertensión y la obesidad en la mediana edad son factores de riesgo establecidos para el desarrollo de una demencia en edad más avanzada. Ahí hay otro estudio que es el CAIDE, que también habla de qué pasa con la presión arterial sistólica elevada en la edad media, cómo duplica el riesgo de enfermedad de Alzheimer tardía. Asimismo la obesidad y los niveles altos de colesterol. Bueno, acá hay otros estudios, más evidencias, los nombro rápidamente. Este es un metaanálisis con respecto a pacientes hipertensos, con el uso de medicación, obviamente que les va mejor a los que son hipertensos y toman la medicación que a los hipertensos que no toman, aunque bueno, no hubo mucha diferencia, no hubo diferencia significativa con respecto al grupo de drogas, pero sí que los que están tratados les va mejor que a los no tratados. Abajo hice una breve renglón sobre el Sprint Mind, que es con respecto a la intervención sobre la presión sistólica y la cognición. Bueno, esto un poco está en controversia porque, bueno, habría que revisar bien qué pasa con los más añosos, los que tienen más de 80 años. Eso después sí que nos podemos hablar. Bueno, más evidencia, traje otros estudios, yo se los nombro, los tengo todos disponibles. Bueno, hablando que una mayor carga vascular y metabólica, también digamos, fue presentado por estos autores, ¿sí? Y abajo nuevamente les conto un poco para que quede pendiente el tema de las directrices de la OMS. Bueno, voy un poco más rápido porque falta. El efecto beneficioso, como les decía recién, sobre la cognición es más ostensible para el entrenamiento aeróbico versus entrenamiento de resistencia, ¿sí? Y es más convincente para los individuos que están cognitivamente intactos que para las personas con deterioro cognitivo leve. La contribución de los factores de riesgo vasculares a la demencia es mayor, obviamente, en países de ingresos bajos y medianos, más que en sociedades occidentales debido a la incidencia cada vez mayor de factores de riesgo vascular en estas partes del mundo. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo. Bueno, otros estudios más, los voy a ir pasando para que no nos ocupen tanto lugar. Bueno, acá les hice un pequeño resumen de 3 ensayos grandes, multidominio, realizados en Europa,
Vamos a hablar hoy del FINGER, el estudio finlandés de intervención geriátrica, lo vamos a ver un poquito más adelante, el ensayo francés multidominio para la prevención del Alzheimer, y el estudio holandés de prevención de demencia por cuidados vasculares intensivos, el PREDIVA. Todos estos hablan de la intervención multidominio con mejora de estilo de vida, la adherencia a tratamientos médicos para la mejoría de los factores vasculares y enfermedades vasculares. Bueno, este es un pequeño estudio, lo voy a pasar rápido simplemente para decirles que aquí se estudió los efectos de la estimulación cognitiva con el Hua-Mayong, el ejercicio físico con el Tai Chi, sobre el rendimiento cognitivo en personas con demencia. Es un estudio muy chiquito, se hizo en clínicas de reposo, 110 pacientes, en lugares asistivos, asiáticos, y las criterios de inclusión fueron el mini mental test de 10 a 24 y un CDR de más de 0,5. Bueno, fue una actividad que se hizo a cabo 3 veces por semana por 12 semanas. Aquí están las características de esta población, que les dije yo es pequeña, con respecto a patologías, antecedentes de factores de riesgo vascular, edad, sexo y demás, y cómo fue la evolución según las diferentes estimulaciones, que en este caso es con el Mayong, el Tai Chi. Bueno, y acá les estoy presentando lo que hablábamos recién, pero con números, digamos, qué pasa al 0 mes, a los 3 meses, a los 6 y a los 9 meses después de aplicar este tipo de actividad en los pacientes. Ahí tienen qué pasa con el, a ver si puedo, acá, con el mini mental test, el grupo control, y los que han estado bajo el tratamiento o la actividad física que ahí se detalla. ¿Y qué pasó también con la secuencia de dígitos? Ahí ven la evolución, como es la evolución, es significativa de los cambios favorables con respecto a estas actividades. Bueno, esto es un artículo muy lindo, es un report del 2020 del Lancet, y bueno, esto se lo cité nada más para que veamos cuál es la carga de esta patología que ya la conocemos. Dice alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo tienen el diagnóstico de demencia y se prevé que este número aumente a 152 millones para el año 2050. Como dijimos antes, este valor está aumentando, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, donde viven alrededor de 2/3 de las personas con demencia. Aquí habla de los 9 factores de riesgo potencialmente modificables que están asociados con la demencia en todo el mundo, y son la menor educación, la hipertensión arterial, la obesidad, la hipoacusia, la depresión, la diabetes, la inactividad física, el tabaquismo y el aislamiento social. ¿Se escucha bien, Fernando? Sí, perfecto, Pato. Aquí lo que les expongo es los posibles mecanismos que tienen que ver con la reducción del daño y obviamente la prevención de la demencia. Entonces, como acá ven, hay otra vez el tratamiento de la diabetes, el tratamiento de la hipertensión, el cese del tabaquismo, me gusta porque se reduce en la polución, bueno, y la reducción de la obesidad en la edad media de la vida, bueno, el ejercicio, la reducción de la ocurrencia de depresión, el abandono excesivo del consumo de alcohol, ¿sí? Bueno, un poco cómo estos factores impactan y por qué impactan como prevención de la demencia. Bueno, acá
les estoy, digamos, compartiendo, lo voy a pasar rápido, pero bueno, para que ustedes vean cómo fueron agrupados los pacientes según la edad, menos de 45 años, 45 a 65, y de 65 y más, con respecto a los factores de riesgo, y el riesgo de presentar demencia, y demás. Lo paso rápido, después lo hablamos, si quieren. Es un gráfico muy lindo, donde ustedes ven, se han colocado los factores de riesgo, digamos, cómo es el peso de los mismos según la edad. Entonces, por ejemplo, en los menores de 45 años, la poca educación es importante como factor de riesgo. La edad media, habla de traumatismo, hipertensión, consumo aumentado de alcohol y obesidad. Y en la edad más de 65 años, digamos, acá se reporta cuál es el peso que tiene, el tabaquismo, la depresión, el aislamiento social, que yo cuando leía esto estaba pensando realmente que ahora, justamente nosotros lo vemos con los pacientes cómo ha incidido en sus trastornos cognitivos, ¿sí? La inactividad física y la diabetes. Y ahí mostramos abajo los que son potencialmente modificables, alrededor de un 40%. Bueno, aquí, este es un trabajito muy chiquito que la verdad que se los traje más que nada porque es un estudio de adultos estadounidenses de más de 45 años, en realidad es un estudio que se hizo con un llamado telefónico, con encuesta, y es un estudio que se hizo con, digamos, resultados autoinformados, porque le decían a los pacientes que dijeran si había empeorado o tenían pérdida de memoria en los últimos 12 meses, se les preguntaba si habían tenido algún deterioro funcional. Yo mostré más que nada, es un estudio grande, 128.925 pacientes en los 33 estados de Estados Unidos y Colombia. Y lo que acá un poquito habla es, creo que está en la próxima, se los clasificó a los pacientes, y esto es terrible porque en 3 niveles de actividad, utilizando la pauta aeróbica, ¿sí? Por ejemplo, se dividieron en 3 niveles de actividad. Actividad activo, que han informado al menos 150 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada. Después hay un grupo que lo definió como insuficiente activo, que es los pacientes que tuvieron alguna actividad física equivalente a una intensidad moderada, pero no lo suficientemente para cumplir con la definición de activo. Y los inactivos, que no informan actividad física equivalente de intensidad moderada, que duró al menos 10 minutos. Bueno, después yo les puedo dar detalles de los MEDs y demás, me parece que escapan a esta presentación. Ahí escucho... entre los adultos de 45 años y más, la preferencia de deterioro cognitivo y las limitaciones funcionales resultantes fue mayor entre los que tenían menos niveles de actividad física, y particularmente en aquellos que estaban inactivos. Después podemos volver sobre esto, tengo algunas... Por ejemplo, la mayoría de los adultos encuestados acá, el 53% tenían actividad, eran físicamente muy activos, del primer grupo, ¿sí? Y el 31% eran que estaban inactivos. La prevalencia de deterioro cognitivo en ese año se estimó en alrededor de un 9%, casi 12% para los que eran insuficientemente activos, y casi 16% para los que eran totalmente inactivos. Bueno, vamos a ver un poquito de los ejercicios en la enfermedad de Alzheimer, los beneficios. Otro trabajo muy lindo. Y 2 palabras sobre algo de la fisiopatología, qué tiene que ver, cómo influye o por qué, cómo son los cambios o por qué ocurren en los pacientes que tienen deterioro cognitivo o no, con respecto a la actividad física. El ejercicio promueve la neurogénesis a través de aumento de los factores metabólicos inducidos por el ejercicio, por ejemplo, cuerpos cetónicos, lactato, y mioquinas derivadas del músculo, como la catepsina B y la iricina,
que a su vez estimulan la producción de unas neurotrofinas, como el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF. Después vamos a hablar bien de esto. Aparte, el ejercicio ejerce efectos antiinflamatorios sobre el cerebro, disminuyendo la producción y la deposición del beta-amiloide en la enfermedad de Alzheimer. En resumen, el ejercicio físico podría proporcionar numerosos beneficios a través de diferentes vías. A su vez, podrían ayudar a prevenir el riesgo y la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Dos palabras sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una neurotrofina que promueve la supervivencia neuronal y la integridad sináptica, y es crucial para la plasticidad cerebral y la regulación de la función de la memoria. Hay un estudio muy lindo de Loprinzi y Fritz en el 2019. Los pacientes con la enfermedad de Alzheimer tienen bajos niveles de BNF en sangre y en cerebro en etapas tempranas de la enfermedad, y los niveles de este factor neurotrópico derivado del cerebro se correlacionan positivamente con la función cognitiva. También un estudio muy lindo, el de King, en 2017. Bueno, acá hay diferentes estudios, los voy a nombrar nada más, para que vean que hay muchos que intentan explicar cuál es el mecanismo de por qué el ejercicio, la actividad física, tiene que ver con la neurogénesis y mejora, digamos, la evolución. Y bueno, hay varios estudios hechos incluso con resonancias, tamaños del hipocampo, como ese estudio del LIGO-TEC-10 de 2017, ¿sí? Y hay otro estudio en 2018 que relaciona BDNF con la neurogénesis del hipocampo. Y bueno, hay algunos estudios más que han estudiado la neurotrofina inducida por el ejercicio, sobre todo el BDNF, como mediadores claves para los beneficiosos efectos del ejercicio en la enfermedad de Alzheimer. Voy un poco más rápido porque creo que es medio tarde. Bueno, sigo nombrando estudios que tratan de demostrar cuál es la causalidad, bueno, es multicausal, yo creo, cómo se estimula la secreción del factor neurotrófico derivado del cerebro. Hay varios estudios, los vamos a pasar, los voy a nombrar nada más. Aquí les hablo un poquito de las mioquinas, que son las citoquinas liberadas en el torrente sanguíneo, que pueden llegar a varios cerebros, a varios órganos, incluso el cerebro, e inducir efectos beneficiosos a nivel multisistémico. La expresión del ARN y esta proteína estaba elevada en el músculo esquelético humano después del ejercicio. ¿Y esto para qué será? Bueno, aparentemente los niveles de una mioquina, como la catepsina B, que era, creo que la última que se reportó, se informó que aumentaron en el plasma en respuesta al ejercicio en humanos y modelos animales, y que además la catepsina podría cruzar la barrera hematoencefálica para reforzar la expresión del BDNF en el hipocampo en respuesta al ejercicio. Bueno, aquí un poco que el ejercicio estimula al factor neurotrófico derivado del cerebro. Hay un poco, bueno, los estudios en ratones, en monos y en humanos. ¿Cuál es el mecanismo, digamos, bioquímico, si quieren? Es como que el papel de esta mioquina en el diálogo cruzado entre el músculo y el cerebro, ¿no? Bueno. Esta es otro gráfico del cuál es el mecanismo por el cual el lactato, que tiene que ver con la actividad física, obviamente, y el resto de las citoquinas y demás. Bueno, el lactato es un subproducto de la glucólisis, y está relacionada con el ejercicio debido a su papel potencial en la cognición. Aparentemente el lactato se libera de los músculos contraídos al torrente sanguíneo durante el ejercicio, sobre todo de alta intensidad, obviamente, y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Es necesario para la formación de la memoria a largo plazo, y de hecho, tanto la interrupción de la expresión del transportador de lactato da como resultado un deterioro de la memoria. Bueno, hay varios estudios más.
Los cuerpos cetónicos de lactato, liberados del torrente sanguíneo, atraviesan la barrera hematoencefálica y también estimulan la producción del BNF a nivel cerebral. Bueno, más estudios. Los voy pasando. Bueno, 2 palabras sobre ejercicio e inflamación, un tema muy interesante, ¿sí? Tradicionalmente, bueno, patogenia y fisiología de enfermedad de Alzheimer fueron explicadas por la hipótesis amiloide, que postula acumulación del péptido beta, seguida de posición de ovillos neurofibrilares, como la principal causa de enfermedad de Alzheimer. Pero bueno, últimamente en otros estudios, ahí voy a nombrar algunos, han buscado cuál es el papel del ejercicio y la inflamación, ¿sí? De esto yo diría además de numerosos factores proinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, el TNF, la alfa-caspasa y la interleuquina V, se ha relacionado con la neurodegeneración relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Voy a seguir con esto. Acá, Fernando, lo que le decía yo hoy, es no voy a entrar en detalle, pero un poco para hablar de qué pasaba con el ejercicio y la inflamación, ¿no? Qué pasa con la microglía, las neuronas, el lactato, bueno, yo les voy a comentar un poquito más de esto, pero qué pasa con el ejercicio y qué pasa en la enfermedad de Alzheimer. Respecto al anterior, no sé cómo volver. A ver, ahí. Se habla de inflamosoma. Bueno, después podemos hablar, si te interesa, un poquito más específico de eso. Bueno, otra vez acá un resumen de todos los estudios que estuvimos viendo, qué es lo que pasa con todos los transmisores, enzimas y proteínas que se liberan en el ejercicio, que pasan en la barrera hematoencefálica y que son capaces de beneficiar la cognición, las actividades ejecutivas y memoria. Bueno, esto un poco que, bueno, lo que nos falta es mucho por hacer, ¿no? Aunque el ejercicio se parece una estrategia potencialmente eficaz para mejorar la cognición y potencialmente prevenir la aparición de enfermedades de Alzheimer, todavía se necesita implementar una gran cantidad de investigaciones, un poco para saber los efectos cognitivos del ejercicio, sino también para desentrañar otros fundamentos fisiopatológicos. Bueno, este es un trabajo que combina actividad física más intervenciones cognitivas. Es un estudio también lindo, es una revisión. Bueno, acá les mostré los trabajos de esta revisión. Lo paso rápido, si quieren después lo vemos específicamente. Esto está en pacientes, en personas cognitivamente sanas, las primeras, y ahora en los pacientes que tienen deterioro cognitivo. Y hay una más. Son todos estudios muy conocidos. En esta revisión se identificaron 8 estudios, 5 de los cuales incluyeron una población con deterioro cognitivo, y 3 estudios incluyeron una población cognitivamente sana. Los resultados mostraron que el entrenamiento cognitivo y el ejercicio combinados pueden ser eficaces para mejorar las funciones cognitivas y el estado funcional de los adultos mayores con y sin deterioro cognitivo. Acá les voy a dar un estudio muy lindo también, es bastante reciente. A ver si voy a pasar acá, esto no, acá. Acá se hicieron 2 grupos, intervención A y B. Intervención A tuvieron, bueno, todos los cambios de todo lo que son los consejos de actividad física, de dieta, optimizar la medicación, actividad física, y también alguna, yo no me acuerdo, sí, también algunas intervenciones para los pacientes que tenían síntomas depresivos o ansiosos. Y el grupo B
es un grupo en el cual solamente tenían los consejos generales del médico de cabecera, ¿no? Bueno, en este estudio también, en el primer grupo, intervención A, obviamente que los resultados fueron a favor de la intervención A, ¿no? O sea, del tipo multicomponente, como le dicen. Bueno, acá les voy a hablar un poquito de este estudio, que es el FINGER. Es un estudio finlandés. Ahí les voy a mostrar cuál es el perfil de prueba, la cantidad de individuos, que se reunieron para ¿sí? Cómo se han dividido. 631 pacientes que fueron a intervención, 629 a control. Y después, bueno, los que fueron quedando y los que fueron excluidos. Muy rápido, porque capaz que esto no es tan... características basales de los pacientes que estuvieron en este estudio FINGER, con respecto a la edad, años de educación, bueno, acá tienen 10 años, bueno, los factores de riesgo, los que tenían hipertensión sistólica, diastólica, elevación de colesterol, elevación de la glucosa, o curva de tolerancia a glucosa alterada, bueno, la medicación que reservía, y fíjense acá el score para cognición total, y después separando según los dominios cognitivos, ejecución, memoria de trabajo, memoria y mini mental test. Bueno, aquí de este mismo estudio, esperen que estoy con dos máquinas y me confundo los mouse. En este gráfico, bueno, acá se ven qué pasó con los pacientes controles y con los de grupo de intervención. En celeste, turquesa, es el grupo control, y en fucsia, el grupo con intervención. ¿Y qué pasó fíjense ustedes, con la función ejecutiva, la diferencia que hay entre ambos grupos? Ahí podemos ver cuánto es. Y con respecto a la memoria de trabajo, memoria de trabajo, y la memoria en general. Y lo que se dice es que la mejora en el funcionamiento ejecutivo fue el 83% más alta, entonces fíjense esto, y la velocidad de procesamiento aumentó un 150% más en el grupo de intervención que en el grupo de control. No hubo muchos cambios en ambos grupos con respecto al dominio memoria per se, en este estudio. Pato, Bueno, Patricia, sí. tenemos que ir concluyendo, para Perdón, poder entrar en el debate. Vale. Bueno, esto es un poco lo que hablamos recién, de los factores modificables y no modificables, y qué han encontrado este grupo, qué ha encontrado con respecto a las funciones ejecutivas, memoria y demás, como les dije recién, la diferencia entre ambos. A ver qué es. Esto para la próxima, porque no tuve tiempo. Esto, bueno, yo me comuniqué con ellos, ahora estoy, pero por lo menos me contestaron, así que después, como tenga este detalle, lo vamos a poder hablar, qué pasó con todos estos cambios que hablábamos recién, post pandemia. Acá les estoy mostrando un trabajo, es un consenso que salió hace 15 días, lo expusieron la gente de la Sociedad Argentina de Cardiología, con respecto a las guías para recomendación de prescripción de actividad física en adultos, para promover la salud cardiovascular. Y se habla también, lo logramos, de deterioro cognitivo. Bueno, un poco más sobre la actividad física, dos palabras les digo, especialmente el ejercicio aeróbico, no solo atenúa la dependencia física y psicosocial de los pacientes, sino que también mejora varias características de la fisiopatología de este trastorno, incluyendo regulación de estrés oxidativo, los sistemas de autofagia, la señalización neurotrófica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, otros factores más neurotróficos que el ejercicio aeróbico los induce, el factor de crecimiento derivado del endotelium vascular, muy interesante, el factor de crecimiento nervioso, neurológico en realidad, y otros, el factor neurotrófico que depende de la glía, la neurotrofina y demás. Vamos así. Bueno,
Muchas gracias por su atención.